Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes. Si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buena, volvemos a paquetes con los romanes, de Romans. Efectivamente. Romans. Los romanes buenos, no confundir con Polanski. Ya se sabe que en este podcast hay una auténtica rivalidad con Roman Polanski. No somos de Polanski, por lo de... No violar menores, no sodomizar menores sin permiso. Que Un luego día te extraditan. Iñaki y yo nos reuniremos con Miguel Ángel Román y ahí Oh. romanes. Que venga paquetes, que nos gusta. Por cierto, Iñaki, después del 0-4, este es el castigo. 2 programas seguidos del Real Madrid. Bueno, pero esto vamos apuntando. Uno del Barça, 2 del Madrid. Para que luego al final de temporada nos tiene que salir empates. Es la proporción. Pero bueno, si es con Raúl, vale la pena. Me está contando muchas cosas. Y muy ochenteras, además, que yo ahora estoy muy ochentero, porque estoy escribiendo la serie esta, acuérdate. Es que esto es puro 80. Luego nos metemos en el 90. Pero... Raúl Román, Iñaki San Román está de guionista de la serie biopic de Ángel Cristo y Bárbara Rey. No. Está con los 80 a tope, entonces muchas cosas aceleras. Estoy con los 80 a tope, entonces todo esto... Puede que haya referencias, ¿eh? Puede que haya metido referencias a la quinta. Ha empezado a meterse heroína, fíjate. Ha dicho... Para meterme en el personaje me compra un león y 10 kilos de cocaína. así que puede que no acabe bien la cosa. Bueno, mientras no acabes... Bueno, en fin, me callo. No. Esto no. Meto el freno. La quinta marcha de Butragueño, pues yo al revés. Bueno, el último programa nos habíamos quedado en el pene butragueño. Volvemos a retomar con el año 86, después del Mundial. Ahí estamos. Sí, el Mundial como eclosión de Butragueño y de Mitchell. El Mundial de México. Luego acaban cayendo en los penaltis con Bélgica, que luego Bélgica perderá en semifinales con la Argentina de Maradona, pero aquel era un equipo donde se daba esa mezcla de la que hablábamos en el Madrid, de veteranos, o sea, los Camacho, Gordillo, tal, con Coechea, Víctor, el del Barça, estaban también por ahí, con los jugadores de la Quinta, y faltó un poquito de suerte en los penaltis. Si no, yo creo que España, se habría metido en semifinales en un partido que debió ganar a Bélgica y perdió por penaltis con aquel fallo de Eloy Olaya, el pobre, y fue como muy, muy triste porque no habíamos ganado nunca nada, ¿no? Y era un equipo que ilusionó a la gente. Entonces, después de ese Mundial 86, el Madrid ha ganado la Liga con un montón de puntos de ventaja y ha ganado su segunda Copa de la UEFA con una remontada súper histórica al Borussia 4-0 y demás. Vuelve a ganar un equipo alemán, el Colonia, pero hasta ahí llega Luis Molowny como entrenador, que ahí te me voy, y el Madrid ficha a un holandés, a Leo Benaker, que va a estar 3 temporadas, y los jugadores de la Quinta reconocen como la influencia de Benaker, que fue un tipo que apostó también por el fútbol de ataque y con el que ellos se sintieron muy, muy cómodos. Entonces, ese año 86-87 es como el primer intento a por la Copa de Europa. Va a haber 3 años seguidos de caer en semifinales, ¿no? Van a tener la final muy cerca, que el Madrid, entonces ya se hablaba de la séptima, ¿no? Como recordamos, también me acuerdo de paquetes de Mendoza, que la séptima ya era la obsesión de Mendoza. Fue la turra infinita. Claro. 15 años de turra. Claro, estamos hablando del 86 y no llegaría hasta el 98, o sea, tendrían que esperar 12 años más. Entonces, ese año llegan hasta semifinales contra el Bayern de Múnich. Hay un partido en Múnich que se recuerda muchísimo, que es como una hecatombe. El Madrid acaba con 9 jugadores y le pitan 2 penaltis en contra, me parece. Bueno, acaba con 9, uno de ellos es de los expulsados es Juanito. Los arbitrajes de esa época eran duros para los equipos de fuera de casa. Quiero decir que nos lo expliques un poco para los que no empezamos a ver fútbol en los 90. Los arbitrajes en Europa en los 80 tenían que ser para verlos, ¿no? Sí, normalmente eran árbitros muy caseros que permitían entradas bastante duras del equipo de casa y que no tenían ganas de complicarse la vida en absoluto. Evidentemente no había VAR ni nada de eso, no había tantas repeticiones y bueno, entonces en aquel partido Mataus le hace una entrada durísima a Chendo, muy dura, pero a Juanito se le va a la cabeza y le mete un tremendo pisotón que supongo que habréis visto o habréis oído hablar de él y demás. El Madrid tenía un defensa asturiano que se llamaba Mino, que luego jugó en el Español y demás, y Mino hizo un penalti catastrófico, que si uno busca el resumen de ese partido en internet, que me parece que quedaron 4-1,
el penalti de Mío es un puñetazo al balón, pero sin sentido, prácticamente como de jugador de voleibol. Y además le expulsaron porque tenía una amarilla ya o algo así. Bueno, o sea, el 4-1 fue como un resultado bueno para todo lo que podía haber pasado, porque el Madrid cada vez que iba al Olímpico de Múnich, desde tiempos inmemoriales, el Bayern le metía unas Eso, vamos, eso fue hasta. temblando. En general en Alemania, siempre que iba a Alemania, con el Hamburgo sufre muchas goleadas, con el Kaiserslautern, me parece. Sí, sí, Alemania era como el feudo terrible para el Madrid y en especial el Olímpico de Múnich. La vuelta en el Bernabéu fue como, después de tantos años, de 2 UEFAs seguidas, de remontadas, 2 veces al Inter, a quien hiciera falta, fue como el primer plof de, ahí va, no hemos remontado. Ganó el Madrid 1-0 solamente y como había perdido 4-1 no pudo pasar. Y fue un poco como la ruptura de esa magia. Y ese fue el último año de Pardeza en el Madrid. Pardeza, que como hemos dicho antes, era como el quinto elemento, ¿no? Podemos decir, del grupo. Era como hemos dicho antes en el programa que se escuchó. Como dijimos la semana pasada, ¿quieres decir? La pasada, quería decir, eso es, que me lío. Entonces, Pardeza, que se había ido a Zaragoza, volvió, vio que no rascaba minutos porque estaba, como digo, Valdano, más luego Santillana, que todavía jugaba, etcétera. Claro, es que... Entonces se acaba yendo al Zaragoza, le venden al Zaragoza, cosa que a Di Stéfano, que ya no era entrenador, pero le sienta mal porque todavía tenía un cargo en el club y Di Stéfano era muy de Pardeza. Y en el Zaragoza hará una carrera estupenda y se integrará muchísimo en la ciudad. Pardeza gana Copas del Rey, alguna Copa del Rey más, una al Celta, me parece, y ganará la famosa recopa del gol de Najim, aquella al verdad? Arsenal. El que recoge la copa y el que era capitán del Zaragoza en ese momento es Miguel Pardeza. Y además él me contaba que al ser una ciudad mucho más pequeña que Madrid y con esta vocación intelectual o cultureta que él tenía, pues se hizo amigo de muchos, bueno, se hizo amigo de La Bordeta, por ejemplo, y de gente como Ignacio Martínez de Pisón, un escritor, Félix Romeo, otro escritor que falleció, etcétera. Entonces se integró ahí como en un cierto círculo intelectual de aficionados al fútbol. Luis Alegre, que me parece que es también un historiador de cine y periodista cinematográfico y tal. Hizo ahí un círculo de amigos que, bueno... Amaral, a lo mejor estaba Amaral por ahí. Bueno, no, era muy joven. Amaral, si estaba, estaría jugando al Esperemos que no estuviera Bumburi. Bumburi es maño también, ¿no? Bumburi es maño. Sí, es maño y en esa época ya estaba talludito, pero yo creo ya sí, podría haber estado. No tiene pinta que le guste el fútbol. A lo mejor me equivoco. No, pega más con Luis Alegre que con Bumburi. No lo sé, pero sí que le gusta el boxeo, porque en un videoclip suyo sacó a Perico Fernández, que es otro al que hicimos un informe Robinson. Y vuelvo a meter la cuña aquí. ¿Ya de los 80? Pensaba que ibas a decir, sí que le gusta el boxeo porque tiene una hostia. Eso no lo ha dicho Raúl Román, ¿eh? Eso lo ha dicho Álvaro Velasco. Yo no digo nada, yo soy de meterme en muy pocos jardines. Entonces, bueno, seguimos con el repaso a los intentos. A todas estas el Madrid seguía ganando ligas, ¿no? Como si no costara. Entonces, la siguiente temporada, la 87-88, gana una tercera liga con Benaker, pero ahí es la temporada del trauma, digamos, del trauma de los jugadores de la quinta y sobre todo de Mitchell y de gran parte del madridismo, porque ese año en la Copa de Europa, como decía Álvaro en el programa anterior, había sorteo puro y al Madrid le fue tocando en cada eliminatoria como el rival más difícil que le podía tocar prácticamente. Primero le tocó el Nápoles de Maradona en esa eliminatoria donde jugaba una puerta cerrada en el Bernabéu, ganó el Madrid 2-0 y luego la vuelta en Nápoles. ¿El Bernabéu por el pisotón de Juanito? No, porque en la vuelta el pisotón de Juanito le cuesta a Juanito como una mega sanción de 5 años o así sin poder jugar en Europa. Entonces eso supone que el Madrid le venda porque va a tener un jugador ya de cierta edad, ya era 30añero y que no va a poder jugar en competición europea, entonces se acaba yendo al Málaga por eso. Pero en la vuelta los Ultrasur lanzan objetos cuando el Madrid se elimina con el Bayern y eso le cuesta una sanción de un partido a puerta cerrada y otro a X kilómetros de Madrid, que será la siguiente eliminatoria contra el Oporto. En Valencia jugarán el partido. Entonces, contra el Nápoles de Maradona, pues una eliminatoria así como con muchísimo glamour, ¿no? Maradona en ese momento era considerado el mejor jugador del mundo, había ganado el Mundial 86 haciendo una exhibición y demás, y la gente no pudo ir a verlo al Bernabéu. Ganó el Madrid 2-0 y en la vuelta el Nápoles se adelanta 1-0 y empata con un golazo de Butragueño a paso de Hugo Sánchez y aplaca como el infierno de San Paolo, ¿no? Del que se hablaba.
Chendo fue fundamental. Chendo fue el muy destacado en esa eliminatoria porque le hizo un marcaje tremendo, sobre todo en el Bernabéu, a Maradona. Le hizo un caño, además, Chendo a Maradona en el Bernabéu. Y de ¿Qué ahí dices? Sí. Y Valdano, Madre que mía. retransmitió el partido en televisión española, dejó una frase, como tantas ha dejado para el recuerdo Jorge Valdano, dijo: los pajaritos disparan a las escopetas, cuando Chendo le hizo Ay, el caño, qué el bonito. caño a Maradona. Qué Sí, maravilla. Joder. claro. El hijo de Valdano es guionista, y es que de ese señor es que es normal que haya salido un guionista. O sea, ahí hay genes de escritura. Es un maravilloso, Jorge. Yo también es otra de mis debilidades. Cada vez que le he entrevistado o me he cruzado con él, y además es un tipo también elegantísimo. No sé por qué creo que hay cierta parte del madridismo que no le tiene mucho cariño y nunca lo he entendido, la verdad. Por un señor portugués. Pues, Sí. Y nada, entonces ese año ellos recuerdan además muchísimo la eliminatoria con el Nápoles, todo lo que ocurrió antes del partido, porque ya al aterrizar en Nápoles había gente esperando en el aeropuerto, como la idea era que estos tipos no pueden dormir y les vamos a machacar Claro. desde el principio. Entonces a ellos les recoge un autobús a pie de aeropuerto y ya hay gente gritando. A Butragueño, por ejemplo, recordaba que al pasar los peajes para llegar desde el aeropuerto al hotel, los tipos de los peajes les insultaban a los jugadores del Madrid, los empleados. Y Sanchís recuerda a Sanchís una moto con dos tíos que iba gritando al lado. Uy, sí, en Nápoles una moto con dos tíos es una moto un poco ocupada, ¿no? Sí, sí. Y la moto se pegó un guarrazo por intentar perseguir y agobiar el autobús del Madrid. Entonces, luego en el hotel estuvieron también dando la tabarra toda la noche, pero viejas, o personas mayores, niños, viejas de mi edad, prácticamente se puede decir. Y el Madrid se olió la tostada de lo que podía pasar y, por ejemplo, no permitió, o sea, viajó con sus propios cocineros, porque temía que los cocineros del hotel de Nápoles intentaran algo para, pues, intoxicar a los jugadores y que al día siguiente estuvieran débiles o tal. O sea, se tomaron todas las precauciones. Y bueno, fue un partido con un ambiente terrible, donde el Nápoles se puso 1-0 y justo antes del descanso el Madrid marcó un gol y lo consiguió aplacar. La siguiente eliminatoria les toca el Oporto, que era el campeón de Europa, había ganado la final al Bayern el año anterior. Sí. Juegan en Valencia, va perdiendo el Madrid 0-1 y en una de esas remontadas acaba yendo 2-1 a jugar la vuelta en Oporto, con un gol de Sanchís en el último minuto en Valencia, también muy recordado, de cabeza y tal. En Oporto se pone perdiendo 1-0, que está eliminado, y es como la gran noche de Paco Llorente, el padre del actual jugador del Atleti. Claro. El Lechuga. El Lechuga, porque bueno, ya practicaba la dieta que ahora creo que sigue su hijo del Paleolítico. Los compañeros... Sí, en aquel momento creo que era come lechuga y ahora se dice paleodieta. Sí, porque es más cool. Pero... Le llamaban el Lechuga, o sea, en aquella época que supongo que lo del veganismo y demás todavía no se trabajaba mucho, pues para el resto de compañeros este tío era una rara avis. Sí, ¿no? en aquel momento igual otro vestuario se llamaba el maricón, también hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, hemos avanzado. He leído en algún sitio, y cuando digo leído me lo han contado, que se está preparando un documental de la familia Llorente, de los Llorentes, porque son todos tíos muy particulares. No lo sé. Lo que yo puedo decir, y aquí meto otra requete cuña, es que se puede ver un informe plus de la familia Llorente Gento, que creo que es uno de los que tengo por ver, porque el trabajo me impide ver muchas cosas. Lo han hecho mis compañeros nuestros. Es un informe plus y con material que amablemente la familia Llorente Gento nos ha cedido de mucho archivo de grabaciones caseras del propio Paco, ¿no? Que era el tío, porque hay que decir eso, que Llorente es Llorente Gento. ¿Y Paco... Grosso está emparentado con ellos también? ¿Sí? ¿Grosso? Otro jugador del Madrid de los 50. Sí, efectivamente, Grosso. Yo creo que la hija de Grosso es la madre de Marcos Llorente. Creo que si no me equivoco, Marcos Llorente lleva sangre Llorente, Gento y Grosso, o sea, de 3 jugadores del Real Madrid en sus venas y ahora mismo ¿Y qué hacen? Con sangre de 3 generaciones de madridistas ahí en el Atleti, por favor. Pues un documental muy recomendable sobre la familia Llorente Gento que se grabó poco antes de que falleciera el presidente de honor del Madrid y que hay que ver.
que los madridistas deben ver o los aficionados al fútbol y al deporte. Es verdad que son personajes, como tú dices, quizá un poco peculiares, que cuidan muchísimo todo su físico, su alimentación. Toñín Llorente, que fue jugador del Madrid también de baloncesto, aunque menos años que Joe, es un loco también del Ironman, de la ultra resistencia y demás. Turra de Nochebuenas de familia, también te digo, ¿eh? Es mejor ser de la familia Cristo Rey. Más divertido ser de la familia Cristo Rey que de la familia Llorente. Yo ahí es que yo no voy a entrar, por ahí no voy a pasar. Es verdad que no sé hasta qué punto una Nochebuena Hombre, una buena noche. de cordero, de gambas y demás, ¿no? Los Llorente, gente, a lo mejor lo hacen todo a base de ensaladas, ¿no? No lo sabemos. Sí, puede ser, digo, bueno, por ser Nochebuena, igual le echan cebolla a la lechuga, ¿sabes? O algo así. Cebolla frita ya para. Cebolla frita, claro. Este rollo, ¿vale? Es como el vinagre de Módena, aunque lleva azúcar, venga, va, un día es un día, ¿sabes? Es un día, el exceso. Pues ese día salió Paco Llorente y la lió. Además era un jugador a que probablemente el Oporto no tenía muy controlado porque no jugaba mucho y era un extremo de estos regateador que se metió hasta la línea de fondo, 2 pases atrás y 2 goles parecidísimos de Mitchell. Entonces, en la siguiente eliminatoria toca el Bayern de Múnich otra vez. Y se le vuelve a eliminar, el Madrid lo vuelve a eliminar. Después de ir perdiendo 3-0 en Múnich, en los últimos minutos, como del minuto 85 al 90, mete 2 goles, uno butragueño y otro Hugo Sánchez en una falta lateral que parece que va a centrar, tira directo y se la come Jean-Marie Paz. Uno de los pocos errores que le recuerdo al gran portero belga. Y en la vuelta en el Bernabéu el Madrid gana 2-0. Es un Madrid que juega muy bien, que ha fichado a un jugador de la Estrella Roja como organizador en el centro del campo, un tal Jankovic. No sé si... Claro, luego jugó en el Oviedo. Luego jugó en el Oviedo. No, era ¿Ese otro. era? Era otro Jankovic, creo. O Jokanovic. Jokanovic, sí. ¿No? Sí. Y no sé si hubo un delantero Jankovic, ostras, en el Oviedo. Pero bueno, este era Milan Jankovic, que estuvo en el Madrid muy poco tiempo, pero que con él el equipo como organizador jugó muy bien. Lo que pasa es que al año siguiente se dio la oportunidad de fichar a Schuster y Mendoza prefirió fichar a Schuster por Jankovic, que probablemente era mejor jugador Schuster, pero el Madrid jugó mucho mejor con Jankovic, ¿no? Y ya en Jankovic semifinales... que se fue al Anderlecht para el regocijo de los panenquitas. ¿Ah, sí? Estoy viendo aquí que sí. Se fue al Anderlecht, ¿no? Sí, es verdad. Pero nunca volvió a ser el mismo. De hecho, empezó como a coger peso y demás, y se cree que él nunca entendió que su salida del Madrid, donde él estaba siendo tan feliz y donde jugó temporada y media, y nunca lo llegó a asimilar y no volvió a ser el mismo gran futbolista que había sido. Y al que había fichado el Madrid después de una eliminatoria contra la Estrella Roja, porque él lo había hecho muy bien el año anterior. Bueno, entonces, en semifinales quedan 3 equipos que sobre el papel son peores que el Madrid, que son el Benfica, el PSV y no recuerdo ahora el otro. Y al Madrid le va a tocar el PSV. El PSV se va a proclamar campeón sin ganar ninguno de sus últimos 5 partidos. Empató todos, los 2 de cuartos de final, los 2 de semifinales y la final. El PSV de Ronald Koeman, que tenían jugadores muy buenos de la selección holandesa. El Steaua de Bucarest era el otro. Era el Steaua el otro, fíjate. Steaua, Benfica, PSV. El maldito Steaua. Claro, entonces, después de haber eliminado a Nápoles, Oporto campeón de Europa, Bayern de Múnich, los otros 3 sonaban como esto ya está. Y la sensación del aficionado del Madrid es que será el año, ¿no? Pero el PSV viene al Bernabéu, el Madrid se adelanta, mete un gol muy raro de un jugador Winkif, Linsken se llama el que metió el gol, que casi golpea al suelo y se le pasa entre las piernas a Bullo. Pero no se puede decir que sea un fallo de Bullo, sino que el remate es tan malo que acaba entrando por ahí. Y en el partido de vuelta, aunque hay fases en las que el PSV juega bien, pero el Madrid es muy superior. Uno ve el partido de Eindhoven, que era el PSV de Koeman. Había muchos jugadores internacionales holandeses. ¿Y estaba Romario ya? No, Romario ese año no estaba aún. Porque al año siguiente sí estaba, ¿no? Al año siguiente sí estaba, que el Madrid eliminará al PSV. Madrid jugó contra ellos otra vez, sí. Otra vez, sí. Y bueno, ese partido se recuerda como de forma dramática. Es como que no lo llegaron a asimilar. Hubo una parada de Van Breukelen, una chilena de Hugo Sánchez, hubo muchísimas ocasiones, pero el PSV pasó a la final por el 1-1 de la ida, 0-0 en la vuelta. El árbitro no descuenta ni un segundo, o sea, en el momento en que se cumple el minuto 90 pita, y eso provocó que los jugadores del Madrid le rodearan. Hubo una sanción luego para Hugo Sánchez y para Mitchell de varios partidos por
por la presión que habían tenido sobre el árbitro, pero sobre todo fue que no supieron asimilar la derrota o encajar, ¿no? En el vestuario creo que luego se vivieron imágenes muy, pues, de muchísima tristeza, sobre todo por parte de Mitchell. Él mismo lo cuenta que se sintió muy mal, empezó a llorar, se metió dentro pues, del retrete, digamos, ¿no? Y lo tuvo que sacar de ahí el presidente, Mendoza. Butragueño recuerda que la vuelta la hicieron por Ámsterdam y que en el aeropuerto de Ámsterdam pues nadie hablaba, pues, como imágenes durísimas. El Pero Madrid eso es se porque quizás son las que casi yo creo que son las que más duelen, ¿eh? Cuando tú sabes que eres mejor sabes que que los eres otros, ¿no? mejor y que lo has tenido y que con un poquito de Esto suerte. Creo pasó que con el Barça este de año Guardiola, pasó el último año. Yo me acuerdo y lo hablo con otros compañeros culés y les pasa la en el semi Bayern. aquella que mete Torres, el 2-2. Sí. No es el Ah, Chelsea, que con el perdemos Chelsea, con el allá. Chelsea. Con el Y luego Chelsea. es un partido que el Barça lo tiene para meterle un montón de goles, pero falla un penalti Messi, va en el tran, no Penalti sé de qué, luego al Messi final acaba metiendo Torres. falla un penalti Messi en el Camp Nou y el Chelsea no sé si se queda con 10. Y sí, Algo así pasa, y del Chelsea de Di Matteo, que era también un Chelsea como muy sí, tal. que luego Y era un ganó. poco como de, hostia, como no hemos, si es que el Barça es superior totalmente, ¿no? Pues igual le Sí, pasó aquello, ¿no? esa Yo fui ya muy eliminatoria con el pequeño. Chelsea, de muchas veces que la jueguen, de 10 veces gana el Barça 9, es evidente. Claro. Y esta eliminatoria de PSV Madrid, igual, habría ganado el Madrid 9 veces de cada 10. Creo que ese año el Madrid marcó goles en todos los partidos menos en 2, y ese fue uno de los 2 en los que no marcó gol. Y al partido siguiente el Madrid gana el título venciendo 6-0 al Betis, pero el ambiente que había en el estadio era como de funeral. Iba cayendo un gol detrás de otro, los jugadores lo celebraban y tal, pero ¿Es el año de los 107 goles? no, eso sería luego un poquito después con Tosak. Con Tosak. Pero bueno, eran sí también años de muchísimos goles. Al año siguiente es cuando toca el Milán, ya con Schuster, y es el último año de Benaker, y ahí sí que los jugadores te dicen, la película cambia por completo, ¿no? El Milán es superior al Madrid, ahí sí que es como incuestionable. Empatan a uno en el Bernabéu y la vuelta es el famoso 5-0, con un gol de Carleto, Ancelotti desde fuera del área. Aquí se llama Chicleto. A partir de ahora se llama Chicleto en este podcast. Chicleto, Sí, ¿no? sí, Un gol de estamos Chicleto. muy enfadados con él. Y cuando digo estamos, digo yo. Pero, Yo no tanto, ¿eh? Yo lo llevo bien, pero Álvaro Seguro. últimamente no lo lleva nada. Lo lleva un poco mal, sí. y lo peor es que encima es que me cae de cojones, me cae súper bien. Es que no puedo, es que no puedo. Es que me parece majísimo. O sea, estoy enfadado, Sí. pero coyunturalmente y profesionalmente. Porque es una persona con la que es imposible que diga que este tío me cae mal. Pues ese Milán tenía como a los famosos tres holandeses, Rijkaard, Gullit y Van Basten. Ya ves. Estaba Donadoni, que era un centrocampista brutal, Ancelotti, y en la defensa Baresi y Maldini, ¿no? Maldini, yo no he visto un jugador que haya amargado tanto a Mitchell como Paolo Maldini. ¿Cómo se llama el portero, el mítico portero de aquella época? Era Gali. Gali, vale. Gali. Luego hubo otro, pero sí, quizás te refieres a otro que hubo más tarde. Sí, Pero ese era Gali. lo voy a buscar. Voy a buscar, por ejemplo, el Milan 4 Barcelona 0. Así, Rossi puede ser el que estás buscando tú. Rossi, sí. Rossi, Un portero muy alto, ¿no? Peinado como con gomina hacia atrás. Sí, italiano, vamos. Sí, italiano. Básicamente. Sí, pero muy alto, muy alto. Y entonces ahí Benaker ya ve como que la Copa de Europa no va a poder ser, se va, entrará Tosak en el Madrid, que será el año que bate el récord de goles, con 106, la temporada 89-90, con Hugo Sánchez inflándose a meter goles, y con la gran explosión de Martín Vázquez, que no hemos hablado casi de él, porque se mantenía en la plantilla, pero no llegó a reventar del todo hasta el año de Tosak, donde se salió, ¿no? Martín Vázquez era también un centrocampista súper técnico, que podría ser un antecedente de Modric en lo del juego con el exterior, daba pases desde el exterior en el medio y desde las dos bandas, y con un disparo a puerta tremendo, regate. Sus compañeros dicen como que era un elegido, ¿no? Desde pequeño. Y si a Mitchell le habían elegido mejor jugador en un torneo en Mónaco internacional, a Martín Vázquez le eligieron en uno de Argentina de cadetes, mejor jugador en un torneo que fue con el Madrid, que se llamaba Martín, y Julio César Iglesias, del que tanto hablamos en el programa anterior, cuando le sonaba Martín como muy soso, y como vio que el segundo apellido era Vázquez, había un torero que se llamaba Pepín Martín Vázquez, creo, entonces fue Julio César en el artículo el que le rebautizó como Martín Vázquez, y desde ahí lo siguió siendo durante el resto de su carrera. Hugo Sánchez, habría que hablar también de él, al hablar de la Quinta del Buitre, sería como el otro mosquetero, ¿no? Con los tres mosqueteros, que eran 4,
El informe que tú has hecho, Raúl, el momento que hablan Mitchell y Hugo de su relación es maravilloso, maravilloso. Sí. Sí, es que además sí hablan con mucha naturalidad. Sí. Mitchell, que como decimos era pues eso, muy pasional y demás, y me da la sensación de que él pretendía que todo fuera perfecto, que el ecosistema fuera maravilloso, y él como canterano y como tipo que creía que la armonía en el equipo debía ser perfecta, Hugo era un elemento extraño ahí porque Hugo era el antecedente de Cristiano Ronaldo, digamos, en cuanto a su ego, ¿no? O sea, voy a marcar muchísimos goles, el equipo se va a beneficiar de esto, pero yo aquí soy la figura. Claro. En palabras de Valdano también en ese informe Robinson, el segundo ego más productivo de la historia del Real Madrid, después del de Cristiano Ronaldo, fue el de Hugo Sánchez. O sea, era un mega hiper goleador que hoy yo no sé el dinero que costaría porque con jugadores que le surtieran balones era una máquina de meter goles. Además, pero en los partidos importantes estaba. Dice en el informe, que no sé si será tan verdad, decía, claro, es que yo metía 3 goles y la portada del día siguiente se la daban a Butragueño. Y por eso Sí, no sé si sería tan así, pero era la sensación de él, era la sensación de Hugo y quizá era un poco injusto para él. O sea, Butragueño me dijo, eso creo que no sale en el reportaje, dice, yo a veces, ya Butragueño tenía al público tan a su favor, siendo un jugador muy distinto del prototipo de jugador que ha gustado siempre en el Bernabéu, pues donde gustaba más Pirri, que era todo fuerza y tal, que Velázquez, que era como un jugador muy fino y tal, pero Butragueño cayó de pie. Empezó a meter goles al Cádiz, luego los del Anderlecht y tal, y ese aspecto angelical hizo que el público le quisiera. Entonces, Butragueño a lo mejor daba un pase mal y en vez de pitarle a él, pitaban al compañero porque decían, no le ha entendido. ¿No? Eso contado por el propio Butragueño que decía, yo me sentía mal porque el que había fallado el pase era yo y le pitaban al otro. Pues eso, hay un artículo buenísimo en El País, buenísimo porque está muy bien escrito y por lo que explica, ¿no? de lo que era aquello. Que es de un escritor canario, JJ Armán Marcelo, o Juancho Armán Marcelo, que se llama, ¿cómo se llama? Mozart y Hugo Sánchez. Y es a partir de la película Amadeus, en la película Amadeus se nos habla de la relación de Wolfgang Amadeus Mozart, que sería el compositor genial, y Antonio Salieri, un italiano, que también el hombre hacía lo que podía componiendo sinfonías y música clásica, pero que no tenía pues el duende, digamos, ¿no? O la facilidad de un tipo que había nacido para eso, como era Mozart, y establece un paralelismo, Juancho Almán Marcelo, Butragueño sería Mozart, y Hugo Sánchez sería Salieri, que hace muy bien su trabajo a la perfección, pero que, bajo el punto de vista de este escritor, pues siente una envidia del talento natural del otro, ¿no? Claro. Y estaba muy bien traído, ¿no? Aquel artículo, y un poco describía lo que era aquello. Entonces, Hugo Sánchez hubo un año que dijo que se quería ir al Inter, y fue el que, a partir de ese movimiento de Hugo, se empezó a hablar del Real Decreto 1006 y se empezaron a establecer cláusulas en el fútbol español, que es el único que tiene, creo, cláusulas de salida Claro. en los contratos de los jugadores, porque Hugo amenazó con irse. Al final eso le sirvió también para que Mendoza le subiera el Claro. sueldo y se acabó quedando. Y el primer jugador que luego se acogió a aquello fue Paco Llorente para ir del Atlético de Madrid al Madrid, porque aunque Paco Llorente era pues sobrino de Gento y demás, era canterano del Atleti y pagó la cláusula de rescisión y llegó al Madrid de esa manera. Entonces, bueno, pues Hugo siempre parece que tuvo unos celos de Butragueño, aunque se entendían muy bien en el campo, y con Mitchell no es que hubiera celos, sino que la relación era prácticamente inexistente, por eso, porque Mitchell consideraba que Hugo solo pensaba en sí mismo, pues era un tipo que iba en aquella época con tarjetas con todas sus estadísticas de goles, postales que regalaba a la gente firmadas y demás. Qué flipado. Claro, era algo muy extraño para aquella época y que los demás como que no entendían, pero la relación entre ellos en el campo pues era increíble. O sea, ningún jugador le habrá dado más y mejores pases a Hugo Sánchez en toda Los su carrera centros, claro. que Mitchell. Y era muy curioso porque cuando hicimos aquel informe, Mitchell estaba entrenando en México a los Pumas, a que además había sido el equipo de Hugo, y eran amigos. Hugo vivía en México y quedaban para cenar y demás. La relación se había recompuesto. Mola mucho, tío, mola mucho. Pero durante una época casi no se dirigían la palabra. Aquello era. Y ya que en 10 años estés cenando con Roman Polanski. ¿Te imaginas? Y él dándome las tarjetas con sus mayores porcentajes de agresiones sexuales por año y película, ¿no? No sé, no lo veo, pero puede ser, puede ser. Aquel Madrid en el que
le subieron el sueldo a Hugo, como digo. Bueno, esa temporada de Tosak, Martín Vázquez se sale y bueno, entonces el fútbol italiano se podía permitir pagar unos sueldos estratosféricos. A mí me consta que tanto Mitchell como Butragueño como Sanchís se quedaron en España ganando lo que eran 100 millones de pesetas, que a muchos le pareció una barbaridad. José María García empezó a hablar del club de los 100, etcétera, y se habla, digamos que aquello dejó como muy marcado a estos tres jugadores en los que puso foco García y se les acusó de ganar mucho dinero, pero en Italia habrían ganado muchísimo más. Claro. Y la forma que tenía Mendoza o el Madrid de retenerlos era pagándoles un dinero, una cifra que hoy es casi ridícula. Bueno, hoy es irrisoria, pero que incluso en aquel momento, joder, estamos hablando del top de fútbol español, Claro, ¿no? No sé el resto de deportes cómo sería. Hay que tener en jugadores cuenta la inflación y todas estas cosas, pero coincide que, si no me equivoco, el sueldo mínimo de profesional de la Liga Española es 600.000 euros por convenio de futbolistas. Yo creo que el convenio AFE es, cuando eres futbolista profesional de primera, son 600.000. Creo, ¿eh? Te digo de coherencia que sí, que creo Pues que... vamos, que han pasado 35 años, pero que es un debate Claro. que está siempre ahí, que es el rollo de gana mucho dinero. Y es un poco de, bueno, pues o sea, también depende del dinero que generen y la oferta y la demanda. Entonces, si Claro, otro les paga 200, es como ahora Mbappé, cuánto el Paris Saint-Germain le ofrece 2 millones a la semana. Que si lo lees a la Claro. semana es más loco todavía. Cuando Claro, a Raúl le hicieron un contrato de 6 millones de pavos, yo creo que fue en el año 2000, Sí. tal, eran como, joder, estos sí que ganan y no los de antes. Y ahora los... Claro, siempre tienes la sensación de tenía que haber nacido más tarde, ¿no? Es lo que te dicen todos los futbolistas. Pero en la época de Di Stéfano y estos, que no eran millonarios, pero futbolistas Claro. de puta madre, cuando en España estaban comiendo gatos. Sí, por eso. Sí, es evidente. A mí aquello me pareció siempre muy injusto y es que eso, me consta que podían haber ganado más dinero fuera. Y es verdad que en uno de estos años es cuando, creo que es en la temporada en la que pierden con el PSV, sí, el Madrid, y otra vez le toca celebrar el título después de haber caído eliminado, y Mitchell en un partido contra el Español falla un par de pases y demás. Y es cuando se produce una imagen de la que hay simplemente un plano, pero de la que se ha hablado bastante, que es que él se va del campo. Él considera que en un partido que tiene que ser de celebración y demás, y probablemente tiene razón, el público, en lugar de estar animando y apoyando y festejando, se dedicaba a pitar algunos errores. Entonces, en el momento en que él dio un par de pases mal dados y le pitaron, se largó del campo y también pretendió salir del Madrid y acogerse a aquel decreto 1006 y demás. ¿A dónde? ¿A dónde se puede venir? No sé si se llegó a hablar de algún equipo en concreto, pero él dijo que se quería ir. Vale. Pero ¿habéis oído hablar de aquello de que él se fue del campo una vez? Sí, si fue al campo sí, pero no sabía que había hecho algo como de, oye, que me voy. Sí, luego durante la siguiente semana se hablaba de que se iba a ir y demás, pero aquello se recondujo. De alguna forma Mendoza, pues no sé si le subiría el sueldo también, yo creo que no, que ni siquiera aquello se llegó a hacer y él se acabó quedando. Y en los partidos siguientes es verdad que el público le animó mucho, eso quiero recordar. Cuando Mitchell cogía el balón ya, a lo mejor había una mayoría silenciosa que no le demostraba el cariño que le tenía y que a partir de entonces le empezó a animar más y demás. Aquel año de Tosak, que vuelven a perder con el Milán, esta vez en una eliminatoria, no es en semifinales, sino que por sorteo puro les toca en la primera o segunda eliminatoria. Pierden 2-0 en Milán, ganan 1-0 en el Bernabéu, recortan un poco las distancias, pero aún así no... el juego del Milán era muy novedoso, salían casi como una máquina al fuera de juego y dejaban al rival muchas veces en fuera de juego sin saber cómo. Tosak intentó jugar contra aquello muchas veces con pases largos y demás. El Madrid perdió un poco su esencia y plantó algo de cara, pero no le pudo competir al Milán. Nunca quedó la sensación de que le pudiera ganar. Luego hubo un trofeo donde jugaron, no sé si algún tipo de homenaje a Camacho o algo así, que el Madrid le ganó bien al Milán, pero claro, era un amistoso. Y a partir de ahí, la temporada siguiente empieza Tosak, ya se han ido Schuster, Martín Vázquez, empieza el declive de varios de los jugadores, sobre todo de Hugo, que disminuye mucho su... Martín Vázquez al Torino, se había dicho, ¿no? Martín Vázquez se va al Torino, que jugará luego un par de años más tarde una eliminatoria de Copa de la UEFA contra el Madrid, ¿no? Pero en el Olympique, yo creo, ¿no? Él ¿no? se va... Se va al Torino, luego se va al Olympique. Sí,
del Olympique viene al Madrid, me parece. Si vuelve a Madrid y de ahí ya se va a La Coruña. Pero la eliminatoria contra el Madrid la juega contra el Torino. Que además, para Martín Vázquez se siente muy raro en ese partido, según nos contó también en el informe Robinson, ¿no? Para él, que era canterano del Madrid, que se define como muy madridista, etcétera, pues le costó mucho jugar ese partido, ir al vestuario contrario, todo esto que se suele decir. Entonces, el equipo ahí un poco ha perdido como el norte, eso, Gordillo y Hugo van a irse muy pronto y demás. Y hay una frase de Valdano también que dice que como que la quinta en general fueron mejores hijos que padres, ¿no? O sea, hicieron mejor equipo cuando se vieron arropados por los veteranos y cuando luego a ellos les costó, o sea, cuando a ellos les tocó tomar como el liderazgo del vestuario y demás, no fue lo mismo, ¿no? No lo sé, yo creo que sí que trataron de liderar el Madrid en una época complicada, complicada básicamente porque había aparecido un super equipo en el gran rival, ¿no? Que era el Barça de Cruyff. Esa liga después de Tosak la gana el Barça de Calle y las dos siguientes creo que son los 2 años de Tenerife. Las de Tenerife. En uno de ellos el Madrid había acabado la temporada con Radomir Antic, empezó el año siguiente yendo por delante del Barça, que yo creo a mi juicio era una plantilla superior, y con Cruyff jugando muy buen fútbol. Cruyff supo presionar para que el Madrid se pusiera nervioso en la junta directiva y demás, diciendo nosotros jugamos mucho mejor, etcétera. Y Mendoza, que había fichado a Ben Hacker, yo creo, pensando, le voy a meter por Antic, pero Antic hizo tan buen final de temporada anterior que no lo pudo echar, y Ben Hacker se quedó ahí en el Madrid como en un cargo de secretario técnico y demás. Y al final, cuando la ventaja del Barcelona, la ventaja del Madrid sobre el Barcelona se fue disminuyendo ese año, cesó al Madrid, a Antic yendo líder con 3 puntos de ventaja. Pero te iba a decir, lo cesó siendo líder destacado, ¿no? Creo que, o sea, había llegado a llevar, no sé si 8 o 9, se habían quedado en 3 los puntos de ventaja, pero es muy raro que te echen siendo líder de una competición, claro, ¿no? Además, creo que aquel entonces los puntos por victoria eran 2. Eran dos. No eran 3. O sea, era todavía, la ventaja era como de un partido y pico. Se me ha desbloqueado un recuerdo, que recuerdo una frase que me dijo mi padre del Barça, que en esa época me dijo, es que nosotros preferimos perder 4-3 que ganar 1-0. Y yo de pequeño decía, yo no te compro esa mierda. Yo creo que esa es una frase creo que es una derivada de la frase de Cruyff esa, ¿eh? Sí, pues recuerdo a mi padre diciendo eso. Ganar 4-3 sí, pero tienes razón. No. O puede ser eso, algo así. Es que yo recuerdo, tengo ese placado. O sea, la mítica de Cruyff creo que era esto de prefiero ganar 5-4 a 1-0. Aunque metan 4 goles, prefiero meter 5. Perder no. Ahí hubo un intento de mi padre con Cruyff de hacerme el Barça. Que hubo, joder, mucho tirón ahí en Barcelona también. Pues es equipo de moda, claro. En el año 90 se produce una circunstancia curiosa, que es que al Mundial de Italia 90 sí que van los 5 de la quinta. Pardeza va convocado como delantero del Zaragoza, va Martín Vázquez, que acaba de firmar por el Torino, ya es jugador del Torino cuando juega ese Mundial, aunque todavía no ha debutado con el Torino, y van Michel, Butragueño y Sanchís. Entonces los 5 de la quinta jugaron ese Mundial con Luis Suárez de entrenador, que es un Mundial donde Michel marca 3 goles a Corea y el micrófono me lo merezco. Me lo merezco. Es que vaya no estaba preparado porque él no podía saber que eso se iba a oír. Y a Michel le habían dado muchos palos en uno de los partidos anteriores, creo que contra Uruguay, y le salió esa frase de me lo merezco y demás. Y luego fue cuando la eliminación con Yugoslavia, entonces Yugoslavia, con una falta de Stankovic, creo que se llamaba, por encima de la barrera, donde es Michel el que agacha la cabeza, una falta que va súper bien tirada y entra dentro de la portería de Zubi, aquel Mundial del 90. Entonces ahí es cuando entra Clemente, después de Luis Suárez, y va a prescindir de todos ellos, pero vamos, les pone prácticamente la... Pero no, Clemente no entra, te lo digo de memoria, después de que Vicente Miera... de Vicente Miera. Él va Vicente Miera, lo que pasa es que en el 92 no estamos en Eurocopa. No es capaz de clasificar a España en el 92. Es verdad. Y a su vez, la Olímpica gana, lo que hace todavía que duela más. Y ahí evidentemente. Creo que la Olímpica gana con Miera también en el banco. Con Miera. Y ahí es verdad, en el 92 es cuando entra... Y con Miera sí que siguieron yendo los jugadores de la quinta. Sí.
pero Clemente se los borra de un plumazo. Luego Clemente, años después, ha dicho que fue injusto con Sanchís. Esto lo dijo pues, hace un año o dos, que Sí. tenía que haberlo llevado más. Es en plan, Yo- iba corto de centrales. Tenía que haber llevado uno más. Faltó un central, me faltó un central. Faltó uno más. Por haber jugado con un 1-9-1, ¿no? De táctica. Es que tiene Bueno. cojones que el único que diga me da cosa no haberlo llevado sea el central. O sea, es que es muy de Central. personaje. Es muy Y en de cambio, personaje. he estado mirando ahora las declaraciones y en cambio decía, a Mitchell no le llevé porque jugaba muy bien en casa y muy mal fuera. Y tal. Argumento que yo no, no le compro en absoluto. Bueno. Es que lo digo porque yo recuerdo aquel Madrid que pierde esas 2 ligas en Tenerife en la última jornada, que tanto sufrimiento produjeron en el madridismo y demás, y me parece que Mitchell jugaba muy bien y que si el Madrid llegaba con opciones a ganar aquellas ligas, era básicamente, bueno, había votaciones de futbolistas eligiendo al mejor jugador del año y Mitchell fue elegido por sus compañeros mejor jugador de la temporada más de una vez y Clemente no le llevaba nunca. Yo entiendo que el bajón de Butragueño sí que fue como más evidente y que era un jugador distinto que el que había maravillado en sus primeros años. No sé si había perdido reprise o chispa o tal, pero Mitchell siguió rindiendo muy bien durante mucho tiempo y sin ir a la selección. Y Sanchís, que quizá también tuvo algún momento de valle y demás, cuando llega Valdano como entrenador, otra vez reaparece como un gran defensa central. Y Porque demás. Sanchís en aquellas ligas era titular. Sí, O sea, sí. porque yo me acuerdo en el 93-93 estaba Rocha, se fichó Spassi, que estaba Hierro por ahí. No sé si se jugaba tanto Sanchís. Hay un año que son Sanchís y Spasic y luego Sanchís y Rocha, me parece. El primer año de Tenerife, Rocha marca un gol en propia meta. Rocha. Y el tercer gol que Bullo mete el balón para adentro es una cesión de Sanchís Queda para atrás, sí. al portero. Sí, sí. Ah, vale, sí. Qué Y bullo. el segundo, Qué bonito. el segundo año de Tenerife. Qué bonito, con la gorrita blanca, Bullo. Qué bonito. Partidos donde habría que repasar todo lo que ocurrió. O sea, evidentemente Bueno, no se escucha. Aquí no vamos a mencionar ni momento a García de Loza, o se llamaba así, señor ese. Claro, García de Loza y Gracia Redondo tuvieron errores. No lo mencionemos, ni los maletines que Quique Esteban, no lo mencionemos, pero. O sea, yo no lo sé, lo que sí que me consta es que Luis Milla, que entonces era jugador del Madrid, pues les dijo a sus compañeros que había recibido una llamada de Barcelona en la que se le ofrecía dinero por dejarse perder y demás, pero aquello no llegó a ninguna parte. José Ramón de la Morena entrevistó a Milla un poco por sorpresa y lo sacó, pero Milla no quiso ir más allá. Entonces no sabemos de quién pudo llegar a aquello, si es que se produjo, supongo, doy por sentado que sí. Y demás. Y pero es un poco a mí de aquella historia, de lo de los arbitrajes, sinceramente no me acuerdo. No lo sé de lo que habláis, pero defenderé absolutamente que eran arbitrajes limpios y que el Barça no fue favorecido. Pero no lo recuerdo. No, pero lo del maletín, que recuerdo que más fue joder, la lucha José María García de la Morena. Fue uno de los puntos claves, ¿no? De las primeras que hubo, de que de la Morena sacó esa exclusiva periodística, ¿no? Es que ha ofrecido el Barça dinero. Yo, a ver, que le ofrezcan dinero al Tenerife, encima había muchos contactos por ahí. Por ganar, me lo creo seguro. Pero ¿tú crees que un jugador del Barça o a la inversa le ofrece dinero al Madrid por dejarse ganar una liga frente al Barça? Es que ni siquiera sé si eso se produjo o si fue un jugador el que llamó a Milla o fue otro empleado del club o no, o fue alguien... como... No, o sea, que la información no la sabemos, pero pensáis que eso es factible. O sea, que ahora mismo le puede llamar, te lo digo al revés si quieres, ¿eh? O sea, un jugador del Madrid le va a llamar Kroos a Ferran Torres de, oye, déjate ganar la final de Copa por nosotros. Y es como, pero ¿cómo voy a dejar ganar si la ganas tú? Si alguno es capaz de hacer eso, me parecería torpísimo. Por eso. Aparte de delictivo y de algo muy feo y muy criticable, me parecería de torpe meterse en esos jardines, ¿no? Que las primas a tercero en esa época eran lo más normal del mundo y esa época y hasta hace 2 días. No se podía, pero se daban y es sabido que los jugadores del Tenerife recibieron dinero y los del Valencia más tarde el Depor, y en años anteriores el Madrid también en últimas jornadas había dado... Sí, incluso por dejarse ganar, o sea, y ahí está el mítico juicio de Zaragoza Levante, Osasuna ha estado ahí y es muy feo, pero que me lo creo en equipos que es como tú no te juegas nada, pues déjate contra mí y te doy dinero. Me parece sucio, me parece feo por parte de los jugadores, terrible, pero cuando tú te estás jugando algo que
Claro, no, Déjate ganar no, porque estás perjudicando en tercero, ¿no? Es evidente, es una perogrullada. No, claro, pero es que claro. no puede Pero bueno, ser, me entra en la no. cabeza que hay alguien que diga, oye, pues yo me llevo este dinero, no me estaba jugando nada, pues eso, ¿no? Como lo que dijeron los Sí. del Betis, que no sacaban dinero del cajero, ¿no? Que por eso les pillaron. Es como, no, es que yo no. Vale, pero hombre, siendo un Barça o un Madrid, jugate una liga, ¿qué dinero le vas a ofrecer a Stoichkov Sí. o a Mitchell o a Butragueño por dejarse perder una liga, ¿no? O sea, ¿cómo puedes Mucho, pensar que lo van a supongo hacer? que tiene que ser mucho. Pero es verdad que a lo mejor es más inteligente concentrar todos tus esfuerzos en un solo jugador, ¿no? Un portero que se deje, o un árbitro, o uno que se haga expulsar, ¿no? Y deje a su equipo con 10 o tal, que creo que por ahí van los tiros Ah, bueno, que la con teoría era Villa. un poco más de como Milla había sido del Barça, A es un poco mí, como de déjate ganar claro, tú. como tú has sido del Barça, no lo sé, ¿eh? Creo que es lo que tengo entendido. Te damos X dinero para que al minuto 10 estés expulsado o algo así, cosa que no ocurrió. Y la verdad que no sé si se dio o no. En su momento Milla no lo quiso, no quiso ahondar en todo eso y bueno, es un tema muy turbio, ¿no? Y bueno, el segundo año con Floro de entrenador, el Madrid va a llegar a Tenerife, es que se va a repetir todo y además el entrenador del Tenerife era Valdano, del que además se Correcto. hablaba para que regresara al Madrid. Eh, eh, y se repite la misma circunstancia, el Madrid tiene que ganar en Tenerife el segundo año y el Madrid viene muy cansado de una eliminatoria de Copa de semifinales que le gana al Barça con 10 en el Camp Nou, me parece que expulsan a Rocha y el Madrid se clasifica para la final de Copa con uno menos. Y luego pasa una cosa que me contó Sanchi, que yo no había oído en su momento. En su momento no trascendió. Luego Sanchís ha hablado de ello, de algún jugador más. Es que el Madrid viajó en 2 vuelos charter. Normalmente entonces se viajaba en vuelos regulares. Pero ese segundo año el Madrid decide que van a viajar en 2 aviones. Y uno de los 2 aviones sufrió un problema. La temperatura subió hasta 50 y tantos, 60 grados. Aire Y acondicionado. ¿Te suena a ti haber oído Sí, esto, sí, sí. Álvaro? Es que creo que me suena porque cuando nos tomamos una cerveza me la contaste tú. Por eso creo que me suena. Ah, pues puede ser. Claro, entonces acabaron, la mitad de la plantilla acabó en gallumbos, en calzoncillos, en la cabina y demás, y el avión no sé muy bien por qué tenía que dar vueltas para perder combustible, regresar a Madrid y luego coger otro vuelo. Total, que acabaron llegando a Tenerife a las 3 de la mañana, la mitad de la plantilla, y habían perdido 5 y 6 kilos porque los pesaron casi todos ellos. Entonces, bueno, no sé si esto sirve como explicación para lo que pasó, yo no lo creo, Esos aviones ya pero no salen en ningún lado. no lo sé. El día antes de mi boda me viene bien a mí coger un avión de 6 kilos menos. A mí también me vendría bien, te lo digo. Ojo que ahí hay un negocio, ¿eh? Sí, sí. Sí. Entonces, aquel Madrid volvió a perder con un arbitraje, si el del año anterior de Gracia de Loza no había sido nada afortunado, el de Gracia Redondo creo que parecido. Pero bueno, el Barcelona ganó su tercera liga, luego ganaría la cuarta con el Depor. Curiosamente, 3 de las 4 llegando a la última jornada segundo, que eso me parece, o sea, La flor de Cruyff. cuando se habla de la flor de Zidane y tal, ¿no? La flor de No, Cruyff lo de también es Cruyff era como increíble por eso, sí. muy para tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, un Barcelona histórico que ganó la Copa de Europa y además es eso, perder la liga en esos años era doblemente doloroso porque no solo dejabas de ganar una liga que la ganaba tu rival, sino que él iba a jugar la Copa de Europa y tú no, Efectivamente, tú no. solo jugaba el primero. Entonces era como el drama se multiplicaba por bastante. Ya después de ese segundo año en Tenerife, llegará Jorge Valdano al Madrid, Jorge que había sido compañero de los jugadores de la quinta y se encuentra allí con 4 de ellos, porque Martín Vázquez había regresado. Esto me parece que también Es lo verdad. comentamos en el anterior programa de Mendoza. Fue una petición de Benito Floro a Mendoza, que le dijo, según palabras de Mendoza en su autobiografía, si me fichas a Martín Vázquez ganaremos la Copa de Europa, cosa que no Madre mía. se llegó a producir. Entonces, digamos que para Mendoza se tuvo como que tragar el sapo de volver a negociar con el padre de Rafa, cuando las cosas habían quedado muy dañadas y demás. Rafa Martín Vázquez, como además ya Mendoza no vive, nunca ha querido ahondar. Además, Rafa es un tío también muy sentimental también y no quiere remover aquello. No sé qué pasarían las negociaciones entre su padre y Mendoza, pero hay un momento en que ya se rompe todo, pero no es que se rompan las negociaciones,
sino casi la relación entre ellos dos, ¿no? Entre el padre de Rafa y Ramón Mendoza. Pero bueno, aquello se recondujo y como decía Álvaro, Martín Vázquez regresó al Madrid desde el Olympique de Marsella. Y de hecho ese año el Olympique gana la Copa de Europa y también se podría decir que otro jugador de la quinta la ganó, porque creo que Porque está Martín Vázquez ahí. disputó algunos minutos al principio de la temporada con el Olympique, aquel que ganó una final al Milán. Pero bueno, apuntarse a esa Copa de Europa, pues no creo que le apetezca ni a él, ni al propio Martín Vázquez. Cuando antes comentabais lo de la relación de Mitchell, o en el otro programa comentábamos la relación de Mitchell con el público un poco como antecedente de Guti, yo creo que con Martín Vázquez es lo mismo o más acentuado, o sea, como un jugador de muchísima calidad al que la afición no le entró, al aficionado del Madrid no le acabó de entrar nunca mucho por el ojo y se le pitaba. Es como que jugador técnico del Madrid al que se le exige como que se le exige más que a lo mejor si ese mismo futbolista tiene nombre alemán y viene de un equipo alemán y si lo pones en medio del Bernabéu, ¿no? Al canterano como que se le pide un poco más de o de esfuerzo defensivo y demás, ¿no? Que a lo mejor a ese tipo de jugador no hay que requerir. La forma de ser de Rafael Martín Vázquez era como más para adentro, más sí, era más tímido, era hablando con Sanchís y con Mitchell, ellos eran mucho de hacer bromas, sobre todo Gordillo, Mitchell y demás, y muchas bromas se las llevaba Butragueño, Hugo Sánchez y Martín Vázquez por su distinto carácter, ¿no? Butragueño era un poco como, eso, como el niño o el nene para todos y le iban un poco a putear. Por ejemplo, Butragueño llevaba durante una época, siguió los primeros años llevando colonias para vendérselas a los compañeros de las perfumerías Butragueño. Qué bueno. Ellos le decían, pero si en el Corte Inglés cuesta 100 pelas menos, le vacilaban con cosas de esas, ¿no? Y tal. Y a Hugo les gustaba como putearle en plan de le escondemos la colonia también, o el champú, una vez que le metieron la ropa interior en el frigorífico mojada, para que cosas así le hacían al mexicano. Y Rafa, por su timidez, también era un poco... a lo mejor era uno de los que se llevaba bromas. Era como más tímido y era de la quinta el que tenía mejor relación con Hugo, como en lo personal, digamos. Pero todos, el resto hablan maravillas de él, no solo como futbolista, sino como persona, como tipo, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos quedado eso en el regreso de Valdano, que ahí se produce algo pero Martín Vázquez había vuelto antes, dices, ¿no? En el 93, una cosa así. Claro, Martín Vázquez vuelve con Floro, el año de Benito Floro, con la temporada empezada. Que luego es verdad que se va el Depor, ¿no? Que el Depor empieza a fichar revivals, ¿no? El Depor se hace un equipo ahí con Villarroya, Martín Vázquez, Chiqui Beristain. Cuando acaba contrato en el Madrid, eso es, acaba yendo al Depor y no sé si allí le volverá a entrenar Tosak. Probablemente sí, le volvió a entrenar Creo Tosak. Que sí, creo que está Tosak en aquel equipo. A Martín Vázquez, como tú dices, con Beristain y demás, un Depor distinto al que había sido el Super Depor unos años antes. Y luego volvió a hacerlo con Irureta. Sí. Yo creo que es el Depor aquel que empieza a fichar 30 jugadores cada verano. O sea, empieza como de pesca mayor. Sí. Y con Valdano se da... Valdano, en la entrevista a mí, para lo de la quinta, para el informe de la quinta, me sorprendió como la herida interna que él tenía de haber sido el hombre que sentó a Butragueño, ¿no? Definitivamente. Es cuando aparece Raúl en la cantera. Valdano como queda prendado de él y le hace titular aquel año que Valdano además quiso prescindir de Zamorano y Amavisca y se acaban quedando en el Madrid y la delantera del Madrid acaba siendo Raúl, Zamorano y Amavisca y Butragueño desaparece pero hasta el punto de que prácticamente no juega nada ese año, ¿no? Y Butragueño y Valdano habían sido compañeros y muy amigos. O sea, Valdano conocía a sus padres, etcétera, y él en la entrevista me dice, para mí hubiera sido mucho más sencillo haber continuado poniendo muchos más minutos a Emilio y a Raúl haberle dado menos bola. O sea, en lo personal le hubiera buscado mucho menos problemas a Valdano, claro. ¿No? Te voy a hacer una reflexión, a ver qué te parece, pero a ver tú qué opinas. Si Alfonso no se hubiese lesionado, cuando Alfonso estaba destinado a ser el Madrid. De Alfonso no hemos hablado, ¿sí? Podría haber sido que Butragueño hubiese salido antes del Madrid, porque el bajón de Butragueño fue terrible. Alfonso irrumpió de una forma brutal y se rompió en el año 93.
Pues Alfonso acabó yendo cedido al Betis y allí se sintió muy bien a mí lo que me sorprendió en la época es que el Madrid lo vendiera al Betis. Pues está, bueno, está arruinado, está completamente arruinado y Lopera Claro. soltaba los billetes que no veas. Pero es que Alfonso, Era un jugador que debería haber tenido otra carrera en el Madrid. yo creo que si no se hubiese roto gravemente, bueno, Alfonso se rompe para un año, hubiera hecho carrera en el Madrid, porque es que era muy bueno y conectaba mucho con el público. Entonces creo que a lo mejor eso fue lo que hizo que Butragueño, porque el bajón de Butragueño fue el muro. Sí, fue más... Eh, Venía ya y claro, Valdano consideró que lo justo era que jugara Raúl, lo justo y lo mejor para el equipo, lógicamente. Entonces, ahí la relación entre ellos se enfrió. Valdano en la entrevista cuenta como digo, él conocía a los padres de Emilio, a su mujer, Sonia, etcétera. Y hay un momento que le dice, Emilio, si quieres que yo te dé alguna explicación, que nos vayamos a cenar, que un día nos sentemos a hablar, lo que tú quieras. Y Butragueño le contesta, no, sí, yo entiendo perfectamente lo que está pasando. Es más, en mi casa y de mi familia soy el único que lo entiende, le dijo Butragueño. Y entonces Valdano dijo, ostras, lo que me está soltando aquí Emilio, ¿no? Pero es cierto que Emilio nunca puso una mala cara y que él cuenta, se portó con Raúl como se había portado con él otro veterano del Madrid, que era Carlos Santillana. Santillana, uno de los ídolos del Madrid de los 80 y de ese Madrid de Di Stéfano y demás del que hablábamos antes, empezó a chupar mucho banquillo por la irrupción de Butragueño y al revés, siempre se interesó por ayudarle, puso buena cara, le dio consejos y eso luego Butragueño es cierto que hizo lo mismo con Raúl González. luego fíjate que trabajaron muchos años juntos, Butragueño y Valdano. Efectivamente. Fue con Florentino, con el primer Florentino. Es verdad. La relación se recompuso de tal modo que Valdano, cuando le ficha Florentino, es un poco el que lleva otra vez de vuelta a Butragueño al Madrid, Sí, sí. según tengo entendido, porque le dice, ¿quieres ser mi adjunto, digamos, ¿no? O mi segundo? Y ahí regresa Butragueño al Real Madrid con Valdano, que uno de los logros de Valdano probablemente sea el resurgir de Sanchís Sí. como defensa, ¿no? Formó ahí una pareja con Hierro, brutal, y Valdano sí que recuerda una conversación con Sanchís como, Manolo, ¿te ves? Vamos a jugar ahí de defensa, yo quiero que tú vuelvas a ser el que fuiste y tal. Y quizás Sanchís, que a lo mejor puede dar la sensación como del más despreocupado por el fútbol de todos ellos, y que era un jugador eminentemente regateador cuando había jugado en el Castilla como centrocampista y demás, volvió a ver resurgir su carrera de tal forma que fueron saliendo del equipo los demás, como decíamos, Martín Vázquez se fue al Depor, Butragueño después de aquel año que vio que no jugaba nada, se le hizo un partido de homenaje contra la Roma y se fue a México a jugar en el Celaya, no sé si andaba ya por allí Hugo Sánchez. Hubo un momento que coincidieron Michel, Butragueño y Hugo en México, en el Atlético Celaya, si no me equivoco. Sí. Y Butragueño también salió, y por cierto, creo que la camiseta que jugó en ese partido se la regaló a Julio César Iglesias, al que estoy nombrando mucho porque considero que tiene muchísimo que ver en la creación de lo que se llamó la Quinta del Buitre. Bueno, ellos evidentemente eran muy buenos y habrían llegado muy lejos, pero él tuvo el instinto y el olfato de bautizarlos y como dije, pues de elegir a los 5 mejores de aquella generación del Castilla para que fueran los que aparecieron en su artículo, ¿no? Entonces, de aquellos años también se recuerda mucho al año siguiente, cuando ya Valdano es destituido y le sustituye a Arsenio Iglesias, Arsenio el hombre que ya había dejado el fútbol y había dejado de ser entrenador. Sí, me cae el marrón ese. Aquel marrón con García Remón de ayudante en un Madrid que lo estaba... Y la primera vez que se sienta Del Bosque en el banquillo, que es cuando echan a Valdano y antes de que venga Arsenio, se sienta Del Bosque y ganamos 0-5 en la Catedral. En San Mamés. Sí. Pero creo que ya algunos años antes se había sentado. Puede ser cuando Floro. Sí. Puede ser que alguna vez ya hubiera... Floro, sí. Ya había sido Del Bosque de entrenador interino del Madrid. Era un poco lo que había sido Molowny. Le llamaban el Molowny de los 90, que luego al final fue el Bosque, que es... Ese año, en la última jornada de Liga de la temporada de Arsenio, que creo que es la 95-96. 95-96, que es el doblete del Atleti. Sí. Eso es. El Madrid juega contra el Mérida en el último partido en casa y es el último partido de Michel y mete 2 goles y deja una imagen como muy para el recuerdo cuando le cambian y se va llorando como una Magdalena, ¿no? Y se agacha y besa el césped, que es una imagen muy recordada. Y de la que él... Claro, no lo hemos dicho, Michel se lesiona contra la Real Sociedad, él solo, que se clava los tacos y... Sí, y a partir de ahí pierde el puesto porque él estaba jugando con Valdano.
Se lo quita Luis Y- Enrique. Luis Enrique. Sí, Luis Enrique era... Pero luego en el Madrid de Valdano sale Sandro, ¿no? Que es que también juega muchos. ¿O quién era? No, Sí, Sandro no juega mucho. Pero Sandro Víctor. no. Víctor sí. Víctor juega mucho con Capello. Con Capello juega Víctor Sí. y mete a Álvaro Benito, que este sí que tiene una... O sea, Valdano Claro. hace debutar a Raúl, Guti y Álvaro, que Sí. Álvaro tiene una lesión jugando con la selección sub-21, si no me equivoco, o algo así. Gravísima, que se le mete la rodilla debajo de una valla publicitaria o algo de eso. El Madrid de Valdano que juega por la derecha Luis Enrique. Y si no, muchas veces jugaban con Milla y con Redondo. Pues la gente recuerda a Redondo Redondo. solo, pero Milla jugó mucho en el Madrid. Y el Madrid Sí. Valdano jugó mucho. Bueno, es que sí, en aquellas temporadas había un debate que era si tenían que jugar Redondo, Milla o los dos, ¿no? Sí. Se hablaba de algunas cosas. Sí, porque a Redondo lo ficha Valdano del Tenerife, es una petición, llega con Laudrup, pero se lesiona en una entrada de Mendiguren, me parece, del Athletic de Bilbao y no llega a arrancar la temporada. Entonces, jugando con Milla, el Madrid juega muy bien y luego Redondo es ese tipo de jugador que al Bernabéu le cuesta que le entre y al final acaba siendo un super ídolo del madridismo, pero hubo momentos También, en los que Redondo no iba a hacer carrera en el Madrid. no sé si es esa lesión porque él tiene una lesión famosa porque al principio era muy, muy, muy marrullero, Redondo. Luego todos tenemos... Y muy bocas. Por eso le pegaban, porque él era muy bocas. Y muy bocas, Eso sí, no, y muy broncas. De hecho, tuvo una muy conocida, pues también me toca de cerca, con Martín, el Martín bueno, Martín González de Osasuna, Pero, que ¿cuál es le el tiró hierba a la cara y le dijo, come esto, burro, come esto. Y Martín González sale en la rueda de prensa y dice, este chico, González ya era veterano, dice, algún día, si sigue así, va a tener un disgusto. Y a la jornada siguiente, y creo que fue el San Mamés, por eso ¿Ah, sí? me llama la atención que dijeras lo de Mendiguren, le hacen una entrada que le tiene 6 meses en el dique seco. Ostras. Entonces que se Pues yo recordó creo que mucho a Martín González en plan de, este tío lo vio venir la semana anterior, en plan de este pues a lo pavo un mejor día le van a este tío... estoy mezclando cosas y además Pero que no, fue una o sea, entrada de creo Mendiguren recordar que que era era San Mamés, ¿eh? un gran futbolista y que seguro que no fue a hacerle daño a Redondo, pero juraría que fue en pretemporada una lesión por una entrada de Mendiguren. O igual te estoy hablando de que era en el Tenerife esto de... Y que luego le hicieron otra entrada, yo qué sé, porque en el Madrid yo que no sé si fue tan bocazas como iba. En el Tenerife yo me acuerdo cuando llegó a España que era un jugador pues tipo eso, pues tipo Simeone, tipo Rocha, o sea, estos Canchero, ¿no? jugadores que son, sí, Sí. que les Era gusta un bailar, jugador vamos. para mí maravilloso, descomunal. Pero también, por ejemplo, utilizaba mucho los codos para protegerse, como Koeman, ¿no? y demás. O sea, Sí, no, pero que luego tenía una imagen más incluso de roles de prensa y tal, como mucho más sí, limpia y tal. Yo creo que él tuvo una transformación a lo largo de los años. es probable. La Bueno, sensación. un jugadorazo que luego continuó como Sanchís en la época de Capello y en la de Heinkes, ¿no? Entonces, un poco por concluir, se fueron yendo todos los de la quinta y el único que podría recibir el premio este que da ahora el Athletic de Bilbao de One Club Man sería Manolo Sanchís, que hizo toda su carrera en el Madrid y que le dio, pues eso, para ganar la Liga de Capello. No jugaba siempre y con Capello volvió a jugar en el centro del campo porque jugaba mucho al corta hierro tal, pero sí que jugó con Capello Sí. y luego con Heikes sí que hizo pareja con Hierro y ganaron la séptima como pareja titular y tuvo el... Año de Sánchez. A partir de ahí ya no juega, ya es casi testimonial. Claro, pero ese año sí que es Año titular en la final jugó contra la Juve y levanta la copa. y una de las semifinales, porque la otra está lesionado o sancionado, no recuerdo. Las semifinales fueron, una la jugaron Fernando Sanz y Sánchez y la otra Fernando Sanz y Hierro. Las semifinales con el Borussia. Sí, recuerdo en Dortmund jugando a Fernando. Tenía 14 años, yo ahí me hacía gallolas y ya tengo recuerdo de esa época. Pero esa fue la de la portería, se cayó. Efectivamente. Sí, esa semifinal se cae en la portería. Ya tenía 16 años, tú ya fumabas en esa época. Yo todavía no, yo tenía 16 años, claro, año 97, 16 justo, 15, me cumplo en diciembre. 98. 15 años, pues sí. Sí, tú aquí ya habrías intentado tocar teta. No lo habrías conseguido, pero habrías intentado. Yo no voy a decir ni la edad que tenía ni las cosas que hacía, ¿no? Con mi cuerpo en general. Sí, yo era ya bastante mayor. En el año 98 yo tenía 25. 25. Claro. Y nada, pues un poco eso.
cerrar el círculo, ¿no? El hecho de que un jugador de la quinta consiguiera levantar una Copa de Europa que probablemente tenían que haber levantado el año aquel del PSV que hablábamos. Y que es una generación que es indudable que se sigue hablando mucho de ella, ¿no? Igual que se habla del Madrid de Di Stéfano, que ganó 5 Copas de Europa seguidas, y que en el futuro se hablará del Madrid de Zidane, Y el Madrid, Cristiano, Modric, Ramos, tal. el Madrid de Valdano solo gana una liga, pero en el recuerdo se recuerda mucho al Madrid de Valdano. Sí, Jugó bien. jugaba muy bien. Y luego además venía de una etapa muy de dominio del Barça. Claro. No, Es que el Madrid Y- jugaba bien. ¿No recuerdas el Madrid de Schuster? Devolvió el 5-0, ¿no? La quinta vivió el 5-0 del Madrid de Cruyff, varios de ellos se comieron aquella Claro. y en cambio luego disfrutaron el 5-0 al año siguiente. Pero es que yo no sé cómo aguantó, cómo duró tan poco ese equipo. Duró una temporada y media prácticamente. Sí, O sea, duró muy poco. El siguiente año empezó muy mal. Valdano pidió algunos fichajes y contado por él también, y es cierto que eso ocurrió. En ese momento en el club había como una etapa de transición y de que no había dinero y había como una guerra interna entre Mendoza y Lorenzo Sanz. O sea, Mendoza acabó saliendo y fue Lorenzo Sanz el que se hace con la presidencia. Acaban el año pues como pueden con Arsenio y demás. Y Con Arsenio. cuando entra Lorenzo, los fichajes que se le habían negado a Valdano es un poco, aquí está esto, llegan Mijatovic, Zucker, Mijatovic, Zucker, claro. Seedorf, y a mí Seedorf. también, claro, Panucci, o sea... Imagínate un equipo, Panucci fue en Navidad, pero un equipo que le dan en verano a Zucker, Mijatovic y Roberto Carlos. ¡Pum! Sí. Y Bodo Illner. Y Seedorf, si es que vienen todos juntos. Seedorf apenas tuvo incidencia, no dejó mucho pozo, no era titular, pero Zucker y Mijatovic Bueno, sí, Era todo. eran esto, y Roberto Carlos. Claro, ya, y Mijatovic pero en eran cambio, los dos mejores delanteros que podía fichar probablemente de la Liga Española, ¿no? Y y a Roberto Valdano en cambio le trajeron a Freddy Rincón, ¿no? Alfredo. En el año aquel. Sí. Que era un buen jugador, ¿eh? Que probablemente era una petición del propio Valdano, pero claro, y no hemos hablado de, de los fichajes del año de Floro, que fueron Dubowski, que luego fue al Oviedo, pobre que tuvo tan mala suerte, y el mítico Vítor de lateral, después de que Es verdad. Mendoza estuviera años intentando fichar a Cafú, se acabó trayendo al suplente de Cafú, que era Vítor. Aquello fue terrible. Pues, yo creo que podemos ir poniendo el punto y final a este programón. Raúl, programón, ¿eh? Sí, programón. Programón. Es Programón. que yo ya pierdo como la noción de si lo que estoy diciendo tiene interés o no. Y luego, además, que como yo he hablado mucho de estos temas con Si amigos no, que me preguntan. no hubiésemos hecho 2 programas, te lo aseguro. Hombre, claro. Bueno, que nos lo digan los paquetes luego en los comentarios, pero vamos, nuevo interés tiene, además es que los cuentas muy bien. Entonces nos quedamos ahí, Bueno. nos quedamos ahí escuchándote. Aunque fíjate, siendo del Madrid, pero bueno. Sí, hombre, pero es que también la Yo quinta. esto no, lo que soy del Madrid no lo confirmo. ¿eh? No lo confirmamos, pero. Digo que siendo el tema del Madrid, que me resulta vale. agradable oírlo. Como Álvaro me presentó. Venga, quita el buitre, tío. El informe Robinson, que ahora se pone Plus, de la quinta del buitre, lo vi con mi novia. A mi novia el fútbol no le interesa absolutamente nada. De hecho, el otro día vi un poquito de fútbol porque nos estaban metiendo 4 el Barça y le empezó un poco a interesar y me tocó los huevos. Yo. Pero, en plan, pero ese informe Robinson se lo cascó porque a su vez la quinta del buitre es el reflejo de una época. En España, efectivamente, de eso no hemos hablado, pero es verdad que ellos surgen en ese momento, en los 80, como hemos dicho, Butragueño, Michel, tal, hicieron la mili y son, o sea, digamos, la vertiente deportiva de una España que cambiaba, ¿no? La transición, etcétera. O sea, Madrid era una ciudad en efervescencia con todo aquello de la movida y demás. Y aunque ellos, evidentemente, no tenían o no tuvieron mucha relación con esos movimientos culturales y demás, pero sí que probablemente esté relacionado que ese tipo de jugadores, ese tipo de fútbol se diera en la ciudad de Madrid y cambiara. Y estaba muy en consonancia con los cambios que estaba habiendo sociales y culturales en el país. Empezaba a ver luz. Ser una España más luminosa, menos sucia, que a lo mejor ahora tú ves cosas de esa época y te suenan a caspa, pero en esa época era, de verdad, la España moderna, la España de... Fueron un cambio en lo futbolístico y, como decía antes, en impacto en los medios, en desenvoltura de ellos delante de los medios. Luego se produce que con el Dream Team del fútbol también hay un trasvase en la que Barcelona es la ciudad que empieza a molar en los 90 con la Olimpiada y todo eso. Claro. Sí, y son años muy duros para Madrid, ver cómo en Barcelona se está ganando la Copa Europa,
las ligas de Tenerife, se celebran los Juegos Olímpicos y años mucho más grises Claro. para la ciudad de Madrid en frente de la de Barcelona. Que eso es lo que termina, bueno, ya nos vamos a la chupeta. La turra termina con el socialismo madrileño y desde entonces el gobierno del Partido Popular, porque el socialismo madrileño dejó a Madrid prácticamente morir. Pero no vamos a decir eso. Eso ya no Vamos me a- atrevo a entrar en eso, pero sí que es verdad que ese Madrid de la transición, de aperturista, de Tierno Galván, etcétera, y una España que cambiaba, donde aquello que se decía del hijo del obrero a la universidad, además, donde las clases medias empezaban a ver la vida de otra forma y demás, casa mucho. No estoy diciendo que ellos sean hijos de esa época de la transición o de la movida, ¿no? O del cambio social de España. Probablemente ellos habrían, o sea, no tengan mucho que ver, pero sí que están conectados. O sea, es lógico que surgieran en ese momento otro tipo de fútbol distinto, más acorde con una España más moderna, también en lo futbolístico. No sé si me he acabado de explicar bien. Pero... Se entiende perfectamente. Vamos a ponerle a esto. Raúl, gracias por venir. Muchas gracias, un placer. A vosotros por invitarme por segunda vez. Soy reincidente. Que no será la última. No será la última. No será la última. A ver si ya la próxima vez hablo de otra cosa distinta a Mendoza, la Quinta del Buitre. Sí. O por otro lado. Pues Algo del Barça para pegar un giro dramático. Que Algo Álvaro del piense Barça. que ha traído a alguien de Madrid y de repente le rompes ahí con algo del Barça. el siguiente es Madrid del Bosque. Madrid del Bosque, el siguiente. Vale. Bueno, no, tú quieras, Raúl, tú cuéntanos lo que quieras. Muy bien, muy bien. Es muy divertido. Iñaki, Pues un mañana te veo en mi despedida de soltero, pero no te voy a ver porque pienso ir 3 días ciego. No, pues es que no quiero decir nada, porque no digo nada. No digas Es nada. que soy de estas personas que si dice algo chafará alguna sorpresa, entonces prefiero no decir nada. Mañana es mi despedida de soltero, ¿qué te parece? Bueno, tremendo. Yo por mí empezaría a beber ya, pero no lo voy a hacer. Pero yo empezaría a beber ya. Ah, y he de decir a los paquetes, por cierto, que ya me he comprado la camiseta del Videoton, mientras estábamos hablando aquí. Ah, sí. He encontrado por Wallapop. Como se nota que pagan bien ahí O sea, Álvaro, que si tú despedida de soltero ahora, ¿cuándo es tu boda? 15 euros. Mi boda es el 1 de mayo, en la última jornada de liga, que espero que el puto chicleto, espero que me llegue con los deberes hechos a la última jornada, porque como encima, porque lo de poner teles... Hostia, claro, que puede ser que... O sea, lo tengo, o sea, lo he negociado de todas formas, he dicho, si hay teles con el fútbol en la boda, no hay boda. O sea, no puedo poner. 21 de mayo es tu Sí, boda. sí. Así Vamos. que espero que, Carleto, por favor, no me llegues con la última jornada que se esté jugando el Madrid a día y me jodas la boda. Por favor, te lo pido. Porque me he confiado. Me he confiado. Imagínate. Yo creo que no, pero he de decir que sería muy bonito, ¿eh? Ahora sí que tengo ganas de que la chavineta pegue un acelerón ahí. Joder, puta chavineta. Bueno, chicos, Bueno, un abrazo. Raúl, gracias. Jackie, Dayana. Placer. Abrazo. Chao. Hasta luego. Chao, chao. luego. Eran muy malos, eran paquetes,